¿no es cierto?, voy a enviar recién al caldero para generar vapor. Por tanto, como el agua es blanda, ya no incrusta. ¿Está bien? Bien, nosotros alguna vez vimos, ¿no es cierto?, al preparar nuestro desayuno, que en la caldera hay una incrustación de color blanco. Esos son justamente la dureza del agua, ¿no?, que logra pasar de la fase líquida a la fase sólida. Eso es la incrustación. Entonces, esa incrustación en calderos es mucho mayor, por tanto debe formación de esa incrustación ablandando el agua. Bien, dice la columna intercambiadora de iones tiene un diámetro, el diámetro de la columna 1.25 metros y una altura de 2 metros. Esta es la columna intercambiadora de iones. O sea, este sólido ocupa una altura de 2 metros y un diámetro de 1.5 metros en la columna. Calcúlese la pérdida de presión a través. Allá me piden la pérdida de presión. Si la columna trata 0.3 metros cúbicos de agua por minuto, este es el caudal, y por metro cúbico de volumen de lecho. El caudal por volumen de lecho, con una porosidad de 0.35. Esta es la porosidad del lecho. O sea, ¿qué quiere decir? Los espacios vacíos entre es 0.35, ¿está bien? De todo el lecho, ¿no es cierto?, de partículas de intercambio iónico, el volumen hueco es 0.35, ¿está bien? Y el volumen que ocupa las partículas es 0.65, sumado sería 1. Bien, entonces vamos a ver, nos piden la caída de presión. Para hallar la caída de presión, inicialmente debemos hallar, ¿qué debemos hallar? Y para hallar el número de Reynolds debo hallar la velocidad. Y para hallar la velocidad debo partir del caudal, porque el caudal es volumen por área. El caudal es velocidad por área, más bien. Caudal es velocidad por área. ¿Sí? Entonces tengo el caudal, el área puedo hallar, porque tengo el diámetro de la columna, pi cuartos por el tengo el área. Entonces despejo la velocidad, ¿no? Caudal sobre el área, tengo la velocidad. Con esa velocidad hallo el número de Reynolds, ya que tengo la porosidad, ¿cierto? Pero cuando no indican, por ejemplo aquí, no indica la temperatura, no hay la temperatura del agua. Entonces, por defecto, nosotros asumimos la densidad del agua 1 gramo por centímetro cúbico. Más bien, la viscosidad del agua como un centipoise. ¿Bien? Entonces, como no me indica la temperatura y no sé a qué temperatura voy a hallar la densidad y la viscosidad, por defecto se asume el agua líquida, se asume su densidad 1 gramo por centímetro cúbico y su viscosidad absoluta 1 centipoise. ¿Está bien? Es cuando no nos dan la temperatura. Aquí tengo la densidad del agua. 1 gramo por centímetro cúbico es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. 1 centipoise es igual a 1 por 10 a la menor 3 kilogramos sobre metro segundo. El peso específico es igual a la densidad por la gravedad. El peso específico del agua, 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Estas son propiedades físicas del fluido. En este caso, el fluido es agua. ¿Está bien? Bien, aquí tengo justamente la columna intercambiadora de iones. La columna, ¿no es cierto?, formado por pequeñas partículas esféricas. El agua dura ingresa y fluye de este lecho, que está con un intercambiador catiónico. ¿Está bien? Entonces fluye, los cationes son retenidos por este sólido que se llama intercambiador de iones
Y por la parte inferior tengo el agua libre de los cationes, agua blanda que puede ir a los calderos. La porosidad de este lecho es 0,35. ¿Qué quiere decir? Las partículas sólidas ocupan un de 0,35 en volumen y el resto es las partículas. El intercambiador o el ablandador, ¿no es cierto? El intercambiador iónico tiene un diámetro de 1,25 metros y una altura del lecho intercambiador de iones de 2 metros. Entonces puedo hallar el volumen, puedo hallar el área de flujo. Por ejemplo, el área normal al flujo será pi cuartos por diámetro al cuadrado, pero la columna, ¿está bien? Para hallar la velocidad superficial, ¿está bien? Bien, entonces voy a hallar, me pide hallar la caída de presión en este lecho. ¿Cuál es la caída de presión del agua al pasar a través de ese lecho? Tengo el diámetro de partícula que es 0,5 milímetros, ¿no es cierto? Eso transformado a metros por 10 a la menos 4 metros. ¿Está bien? Perfecto. Bien, entonces voy a hallar el volumen del lecho. Aquí tengo el volumen del lecho. ¿Está bien? El volumen del lecho aquí es igual pi cuartos, ¿no es cierto?, por el diámetro del tanque al cuadrado y por la altura del lecho. Entonces tengo el diámetro 1,25, tengo el volumen del lecho 2,44 metros cúbicos. Ese es el volumen del lecho intercambiador de ion. ¿Está bien? El volumen del lecho. Bien, ya tengo el volumen del lecho. ¿Y para qué el volumen del lecho? Porque los datos me dan el caudal, me dicen 0,3 metros cúbicos de agua fluye por minuto en el lecho, por metro cúbico de lecho. Entonces, para simplificar o eliminar estos metros cúbicos de lecho, debo multiplicar por el volumen del lecho, y el volumen del lecho es este. Entonces multiplico por ese valor, solamente tendría el caudal en metros cúbicos por minuto. Entonces voy a multiplicar este caudal que está por volumen del lecho, metros cúbicos del lecho, por este volumen del lecho. Por tanto voy a anular estos cúbicos del lecho. ¿Está bien? Ya listo esa operación. Entonces tengo el caudal por metro cúbico del lecho. Aquí tengo el volumen del lecho. ¿Está bien? Metro cúbico del lecho se anula y tengo que el caudal es 0,63 metros cúbicos por minuto. Ese es el caudal. ¿Está bien? ¿No es cierto? Multipliqué para eliminar este volumen del lecho. Tengo el caudal, está en minutos, voy a transformar a segundos. Un minuto tiene 60 segundos y tengo el caudal 1,227 por 10 a la menos 2 metros cúbicos de agua por segundo. Ese es el caudal de agua que fluye a través del lecho poroso. ¿Está bien? Perfecto. Pero ¿a qué es igual el caudal? El caudal es igual a la velocidad por el área. El área para determinar la velocidad. ¿Está bien? Esto es el caudal. Entonces el área aquí es igual. El área del lecho. Pi cuartos por el diámetro del tanque al cuadrado. El diámetro del tanque al cuadrado lo tengo. ¿Está bien? Entonces lo tengo, reemplazo y tengo que el área de la columna es 1,227 metros. Bien, tengo el área. ¿Para qué? Para hallar la velocidad, porque el caudal es velocidad por área. Ya tengo el área, tengo el caudal. Entonces digo, la velocidad es caudal sobre el área. ¿Cierto? Reemplazo. Caudal 1,227 por 10 a la menos 2. Área 1,227
metro cúbico, metro cuadrado, queda metro por segundo. Entonces la velocidad del agua es 1 por 10 a la menor 2 metros por segundo. Esa es la velocidad. ¿Está bien? Entonces ya tengo esta es la velocidad superficial. ¿Qué quiere decir la velocidad superficial? Es la velocidad del fluido antes que entre en contacto con el lecho. Es la velocidad del fluido en este sector vacío, podríamos decir, aquí, arriba. Velocidad. Porque también el número de Reynolds se puede expresar en función de la velocidad en el lecho, pero eso es más complicado. Normalmente las relaciones trabajan con la velocidad superficial, que es la velocidad del fluido antes que este fluido entre en contacto con el lecho. A eso se llama velocidad superficial. ¿Está bien? Entonces es por eso que hallamos el área de esta forma, porque de otra forma había que hallar el área de los canalillos en el mucho más complicado. Entonces voy a trabajar y las ecuaciones que nosotros deducimos están en función de la velocidad superficial. Tengo la velocidad superficial, reemplazo esta velocidad en el número de Reynolds. Ya tengo la velocidad, tengo el diámetro de la partícula, ¿no es cierto? Que es 0.5 milímetros, 5 milímetros. Vamos a ver, aquí está el dato. 5 milímetros, 0.5 milímetros, ¿no es cierto? El diámetro de las partículas son bastante pequeñas, como ustedes ven, no llegan ni a 1 milímetro, ¿no es cierto? Bien, entonces reemplazo el diámetro de la partícula, la densidad lo tengo, la viscosidad del agua, 1 menos la porosidad es 0.35, ¿no es cierto? Entonces reemplazo en esta ecuación el número de Reynolds, tengo la velocidad de las partículas, la densidad del agua, 1 menos la porosidad y la viscosidad. Kilogramo con kilogramo se anula, metro cúbico con metro cúbico, segundo con segundo también. Entonces tengo el número de Reynolds, que es un número adimensional. En este caso me da 7.7, mayor a 1 y menor a 10.000. Por tanto, el flujo está en la zona de transición. Si el número de Reynolds es menor a 1, flujo laminar. Si el número de Reynolds es mayor a 10.000, flujo turbulento. En este caso no es menor a 1 ni mayor a 10.000, es 7.7. Está entre 1 y 10.000. Por tanto, el flujo está en la zona de transición, porque su número de Reynolds es 7.7. Para la zona de transición, tengo esta ecuación para el factor de fricción. 150 sobre el número de Reynolds más 1,75. Esto es la ecuación para la zona de transición, para números de Reynolds mayores a 1 y menores a 10.000. Tengo el número de Reynolds, reemplazo en esta ecuación el número de Reynolds 7.7, ¿no es cierto? Y tengo que el factor de fricción para la zona de transición es 21.25. Bien, ya tengo el factor de fricción. Como ustedes pueden apreciar, es importante hallar el número de Reynolds. Y con el número de Reynolds elijo cuál de las ecuaciones aplicar para el factor de fricción. La ecuación, vimos 3 ecuaciones. 1, flujo laminar. 2, para flujo turbulento. Y 3, para la zona de transición. En este caso, como está en la zona de transición, elijo el factor de fricción, la ecuación para la zona de transición. ¿Está bien? Perfecto. La pérdida de energía por fricción está dada por esta ecuación, ¿no? Factor de fricción en lechos porosos, que es 21.25, 1 menos la porosidad del lecho es 0.35. La longitud, 2 metros, diámetro de la partícula, 0.5 milímetros, pero lógico que debo transformar a metros.
La velocidad lo hallamos, ¿no es cierto? 1 por 10 a la menos 2, la velocidad 1 por 10 a la menos 2, la velocidad, ¿no es cierto?, al cuadrado sobre la gravedad. Ojo, aquí no está el número 2, justamente el número 2 es, al obtener esta ecuación ya no existe el número 2, ¿está bien? Es solamente velocidad sobre la gravedad, directamente. Entonces emplazo los datos, ¿está bien? Si emplazo los datos, tengo el factor de fricción, la porosidad, la altura del lecho. Aquí es la altura del lecho, no es la altura total del tanque. Miren, aquí está 2 metros, es la altura del lecho. El tanque puede tener un poco más de altura, pero es la altura para la caída de presión, ¿está bien? Bien, entonces la altura es 2 metros, el diámetro de la partícula es 0,5 milímetros, la velocidad 1 por 10 a la menos 2, elevado al cuadrado, la aceleración de la gravedad 981. Reemplazo, ¿no es cierto?, realizo operaciones, unidades, y esto me da 12.9 metros. La pérdida de energía por fricción en el lecho 12.9 metros. O lo mismo es igual a 12.9 Joule por Newton, ¿no? Eso ya lo vimos en la parte inicial, ¿no? Pero vamos a expresarlo en metros, ¿está bien? Bien, pero en este ejercicio me pide hallar la caída de presión. ¿Y a qué es igual la caída de presión? La caída de presión es igual a la pérdida de energía por fricción por el peso específico. ¿El peso específico cuánto es? El peso específico es 9.81 kilonewton por metro cúbico. Ese es el peso específico. ¿Está bien? Entonces debo multiplicar esta pérdida de energía por fricción por el peso específico. ¿Está bien? Entonces aquí ya listo eso. Tengo la pérdida de energía por fricción por el peso específico. 12.9, 981 kilonewton por metro cúbico. Aquí tengo metro. Con metro se quedaría metro al cuadrado. Kilonewton sobre metro cuadrado es kilopascal, ¿no es cierto? Entonces tendría que la caída de presión en el lecho poroso es 126.3 kilopascales. Esta es la caída de presión que sufre el agua al pasar el lecho poroso de intercambiador de ion. Y de esta forma concluimos el ejercicio. Pueden ver ustedes en el libro Problemas de Ingeniería Química de Ocon y Tojo, volumen 2, capítulo 10. En ese libro ustedes tienen mucha más teoría, ¿está bien? Bien, antes de concluir el curso, el próximo día, lunes 8, tenemos el segundo examen, incluye hasta compresores adiabáticos, hasta eso, ¿no? Entonces están bombas, sensores, ¿cierto? Incluye desde donde dejamos antes del primer parcial hasta compresores, ¿está bien? Bien, el examen es teórico mediante la plataforma virtual. El día domingo yo estoy cargando las preguntas el día domingo y el día lunes ustedes ya tendrán el examen y ustedes ya tienen experiencia, el primer examen lo dimos, va a ser de la misma forma.